Nunca había imaginado que lo que iba a vivir cambiaría mi vida para siempre. Todo sucedió un día mientras paseaba por las calles de Santiago de Chile. Estaba disfrutando del aire fresco de la mañana, el sol apenas asomaba entre las nubes, y sentía una paz profunda en mi corazón. Pero de repente todo cambió. Lo último que recuerdo es una sensación de calma antes de perder la conciencia. No supe qué había pasado exactamente, pero cuando abrí los ojos, ya no estaba en este mundo. Lo primero que sentí fue una luz cálida que me envolvía. Al principio no entendía dónde estaba, pero pronto supe que no era un lugar común. Todo a mi alrededor brillaba, como si el aire mismo estuviera lleno de luz. No había paredes ni techos, solo una vastedad que me hacía sentir pequeña y a la vez infinitamente amada. Sabía en mi interior que estaba en la presencia de Dios, aunque no lo veía como una figura. Era más una sensación, una certeza. Fue en ese momento cuando sentí una voz dentro de mí, suave pero llena de autoridad. La voz me decía que Dios prepara un lugar especial para cada uno de nosotros, y que cada alma tiene un camino único en el cielo, diseñado personalmente por Él. No era algo genérico, no era el mismo cielo para todos. Cada uno recibe un lugar que refleja lo más profundo de su ser. Entonces la luz a mi alrededor comenzó a transformarse. Lo que vi me dejó sin palabras. Estaba de pie en un jardín inmenso, pero no era cualquier jardín. Era el lugar más hermoso que había visto en mi vida, con flores que no existen en la tierra, colores tan vibrantes que parecían bailar en el aire. Y en medio de ese jardín, una pequeña casa. Era exactamente como la había soñado tantas veces en mi vida, una casita blanca con ventanas grandes y cortinas ondeando al viento. Sabía que era mi lugar. La voz me explicó que este jardín había sido creado especialmente para mí, que cada flor, cada detalle, reflejaba quién era yo y lo que había vivido. Me quedé sin palabras al ver cómo cada rincón del lugar resonaba con recuerdos de mi vida, momentos de paz, de amor, de alegría. Caminé por ese jardín durante lo que parecieron horas, y con cada paso, sentía una paz más profunda. Pero la experiencia no terminó ahí. De repente el paisaje cambió. La luz comenzó a brillar aún más, y delante de mí apareció un río cristalino que fluía suavemente. Sentí una invitación a cruzarlo y cuando lo hice, me di cuenta de que no estaba sola. A lo lejos vi a personas caminando, algunas que reconocí de mi vida pasada y otras que no. Era como si cada alma tuviera su propio sendero, su propio lugar, pero todos compartíamos esa paz y ese amor infinito. Entonces la voz me explicó que en el cielo, Dios no solo prepara un lugar físico para cada uno de nosotros, sino que también prepara un camino espiritual. Un camino que nos guía hacia la plenitud, hacia la comunión eterna con Él. No era simplemente un destino, era un viaje continuo, lleno de descubrimientos y amor. Cada alma tenía su propio viaje, pero todos estábamos conectados por el amor de Dios. No sé cuánto tiempo estuve allí. Parecía que el tiempo no existía, solo la sensación de estar en casa, de haber encontrado el lugar que siempre había buscado. Pero luego la voz me dijo que aún no era mi tiempo, que debía regresar y compartir lo que había visto. Sentí una mezcla de tristeza y gratitud. Sabía que debía volver, pero también sabía que cuando llegara el momento, ese lugar me estaría esperando. De repente la luz comenzó a desvanecerse y lentamente me fui desprendiendo de esa paz celestial. Volví a abrir los ojos en la tierra, rodeada de mis seres queridos en una habitación de hospital. Aunque estaba de vuelta, algo en mí había cambiado para siempre. Ahora sé con absoluta certeza que Dios prepara un lugar único para cada uno de nosotros, un lugar que refleja nuestras almas, nuestras vidas, nuestras experiencias. Desde ese día, vivo con la certeza de que el cielo no es solo un destino, sino un camino que Dios prepara individualmente para cada uno de nosotros. Y cuando llegue el momento estaré lista para volver a ese jardín, a ese río, y caminar el sendero que Dios ha trazado solo para mí. Después de regresar a la tierra, la sensación de haber estado en el cielo me acompañaba cada día. Aunque estaba de vuelta en Santiago, cada vez que cerraba los ojos, podía ver el jardín, las flores que nunca había visto antes, la casita blanca que Dios había preparado para mí. Sabía que lo que había experimentado no era un simple sueño.
Era real, tan real como el aire que respiraba. Mi familia, al verme despertar en el hospital, estaba llena de alivio, pero no entendían por qué yo tenía una calma que nunca antes había mostrado. Los días siguientes a mi experiencia fueron extraños. Por un lado, estaba agradecida de haber regresado, de estar viva. Pero por otro lado, sentía un fuerte impulso de compartir lo que había visto, lo que me habían mostrado. No sabía cómo explicarles a los demás que el cielo es algo mucho más personal de lo que imaginamos, que no es solo un lugar genérico, sino una creación íntima que refleja quiénes somos. Intenté hablar con mi madre al respecto un día mientras tomábamos café en un pequeño café en Bellavista. Le conté cómo había visto ese jardín, esa casa, y cómo Dios prepara individualmente un lugar para cada alma. Al principio me miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo, pero cuando vio la sinceridad en mis ojos, su expresión cambió. Me preguntó: ¿y qué significa todo esto para ti ahora? Le respondí que significa que debemos vivir nuestras vidas con propósito, no solo esperando la eternidad, sino construyendo nuestro propio jardín celestial con cada acto de amor, cada gesto de bondad, cada momento de arrepentimiento. Porque así es como Dios nos prepara nuestro lugar, basándose en quiénes somos y en cómo hemos vivido. A medida que compartía más sobre mi experiencia, algunas personas me escuchaban con curiosidad, otras con dudas. Sin embargo, no me preocupaba convencer a nadie. Sabía que lo que había visto era real, y que eventualmente cada uno de nosotros tendría su propia revelación. Una tarde, mientras caminaba por el parque forestal, sentí una profunda conexión con la naturaleza a mi alrededor. Las hojas de los árboles, el sonido del río Mapocho, todo me recordaba al jardín celestial que había visto. Era como si pequeñas partes del cielo estuvieran aquí en la tierra, solo que no siempre sabíamos cómo verlas. A partir de ese momento comencé a buscar esas señales, esos pequeños destellos del cielo en mi vida diaria. Lo vi en los abrazos sinceros de mis amigos, en las risas de los niños jugando, en los atardeceres sobre la cordillera. Empecé a entender que Dios no solo prepara un lugar para nosotros después de la muerte, sino que también nos da pequeñas muestras de ese lugar aquí, si aprendemos a verlas. Y eso me llenaba de esperanza. Decidí entonces que no iba a guardar mi experiencia solo para mí. Comencé a visitar grupos de apoyo en iglesias, en hospitales, para personas que habían perdido a seres queridos o que temían la muerte. Les contaba mi historia, cómo había visto que Dios individualmente prepara un lugar para cada alma, lleno de amor y significado. Les decía que no debían temer, que el cielo no era un misterio aterrador, sino un hogar hecho a medida para cada uno de nosotros. Con el tiempo me di cuenta de que no era solo mi historia la que traía consuelo, sino la certeza de que Dios conoce nuestras almas profundamente. Que Él sabe lo que cada uno necesita para sentirse en paz, tanto en esta vida como en la siguiente. Cada vez que veía una sonrisa o una lágrima de gratitud en alguien que escuchaba mi relato, sentía que estaba cumpliendo el propósito por el cual había regresado. Y así, mi vida tomó un nuevo rumbo. Ya no vivía con miedo al futuro, ni con ansiedad por lo desconocido. Sabía que cuando llegara mi momento de cruzar ese río otra vez, mi jardín celestial estaría esperándome, con cada flor, cada rincón, exactamente como Dios lo había diseñado para mí. Mientras tanto, aquí en la tierra, sigo buscando y creando esos pequeños destellos de cielo, sabiendo que cada acto de amor y bondad me acerca un paso más a ese lugar que ya he visto y que algún día será mi hogar eterno.